clic, tu evangelio, con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la palabra de Dios. Les invito para que meditemos el evangelio de este día, tomado de San Marcos, capítulo 10, versículos del 28 al 31. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús dijo: «Os aseguro que quien deje casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio que hemos escuchado, Dios pide el primer lugar en la vida, por encima de todos los seres queridos, por encima de los bienes temporales, por encima de los intereses personales. Y promete dos cosas maravillosas: el 100 por 1 en esta tierra y la vida eterna. Pero obviamente con las persecuciones, con las dificultades propias de la vida que no han de faltar. Sin embargo, para poder aplicar este evangelio es necesario trabajar en esos apegos desordenados que todos tenemos a personas y a cosas. Por ejemplo, cuando el hombre adora las criaturas o las cosas de este mundo y no a Dios, enreda su vida, complica su vida, amarga su vida. ¿Cuántas veces he escuchado decir: «Padre, yo tenía a mi esposo en un lugar muy alto», o «yo tenía a mi esposa en un lugar muy alto»? «Padre, pero se me ha caído, me ha decepcionado». Y yo siempre les digo: ¿y por qué lo puso ahí? ¿O por qué la puso ahí? El problema no es que él o ella se haya caído, o te haya fallado, o te haya decepcionado. El problema es porque usted lo puso o la puso ahí. Le diste ese lugar que no le correspondía. Porque aunque es un ser querido, el lugar que él o ella estaba ocupando le corresponde a Dios. Si Dios está en el lugar que le corresponde, que es el primero, aunque te pase una desilusión, tú no te quiebras, tú no te entregas, tú no te frustras. Pero si no, nos decepcionamos de nosotros mismos y decimos: «¿pero por qué me pasas tú a mí? ¿Y yo qué hice? ¿Y yo qué estoy pagando?». O también a veces en la iglesia colocamos a una persona, a un líder, a un sacerdote, a una religiosa, a cualquier otra figura en el lugar de Dios. Y si esa persona nos decepciona, hay gente que pierde la fe, hay gente que deja de creer, hay gente que abandona todo y no vuelve a la iglesia. ¿Por qué? Porque se le derrumbó su Dios. Pero a veces el primer lugar se lo damos a las cosas terrenales. Es más, desde que éramos niños en la cuna nos dijeron que el objetivo de la vida era conseguir. Además, en cuántas telenovelas la protagonista queda pobre. No, arranca pobre, ciega, abandonada, sorda, lo que sea, campesina, vendedora de café, lo que sea. Pero después termina dirigiendo una corporación, hasta empieza siendo fea y termina dueña de la empresa. ¿Y cuántas telenovelas nos hemos visto desde que éramos unos niños? Y en cada telenovela nos dieron la instrucción: el objetivo de la vida es arranque mal y termine bien. Pambelé lo decía de esta manera: es mejor ser rico que pobre. Pues bien, nos formaron para ser ambiciosos. No nos cabe en la cabeza otra cosa que no sea la ambición, triunfar, ser exitoso. Miren, cuántas familias se alegran de que uno de sus hijos o de sus hijas sienta el llamado de Dios, sea ser sacerdote, sea ser religioso o religiosa. Quizás en varias sí, pero en cuántas familias también, si un hijo de 16 o 17 años llega y dice que quiere irse de misionero al África, ¿qué le dicen? Que muy bien, o le muestran desacuerdo. Y si no lo regañan y lo desaniman diciéndole que agarre oficio, mínimo le ponen una cascarita. Le dicen: «Vea,
Hagamos una cosa, Miguel Francisco. Comiénceme carrera. Y si dentro de 2 años sigues sintiendo el llamado, ahí sí se va. ¿Y saben por qué le ponen esa cascarita? Porque esos papás saben que en cuestión de unos meses se levanta una novia, se enreda en la universidad, se mundaniza con sus compañeros y se le muere el llamado que tenía dentro del corazón. ¿Y saben por qué esos papás le ponen esa cascarita al hijo o a la hija? Porque ellos quieren que su hijo triunfe. Y triunfar es tener plata. Ese lavadito de cerebro lo tenemos todos acá. Triunfar es tener plata. Obviamente que hay familias que animan, motivan y se sienten orgullosas de que Dios llame a uno de sus miembros a la vida sacerdotal o a la vida consagrada. Pero no todas. Sin embargo, mis queridos hermanos, la vida toda es un servicio. No importa dónde estés, no importa qué estés haciendo. La clave de la vida es servir. Y sirviendo con amor y con generosidad, el Señor nos promete el 100 por 1 en esta tierra, con las dificultades y luchas normales que tiene la vida, pero con lo más lindo y lo más importante, y es la promesa de la vida que no acaba, la promesa de la vida eterna. Que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.